Vamos a compartir la palabra en esta mañana. Este mensaje bien podría haberse llamado productivos. Puse fructífero y después me di cuenta que cuando compartí la serie de 2 Pedro 1, había un mensaje con un mismo título, ¿no? Que ese momento se refería a añadir frutos a nuestra vida personal, una vida activa, una vida que imparte, no estar infructuosos en el conocimiento de Cristo. Voy a hacer una pequeña referencia a algún versículo, pero tiene otro enfoque este mensaje. Dice la palabra en Mateo 7:16, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Y bueno, este capítulo es precioso de Mateo para leerlo y pensar muchas cosas. Pero aquí en este versículo encontramos un desafío y una confrontación, podríamos decir. Porque dice, el desafío de ser mejores cada día. Dice, por sus frutos lo conocerán. Entonces ese desafío de mirarnos a nosotros mismos es la confrontación para ser una mejor versión de nosotros mismos cada día que pasa, cada día que avanzamos, para ir creciendo como el Señor quiere que cada uno de nosotros crezcamos. Y la Biblia es clara, no podemos estar infructuosos en el conocimiento de Él, decía la vez pasada, pero podemos dar frutos, y la misma palabra nos desafía a dar frutos, y no tenemos excusa respecto a esto. Por eso, 2 Pedro dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Otra versión lo dice, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio esto cuando nos hizo conocer a Jesucristo, por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Por eso podemos dar fruto, no tenemos excusas, porque dice aquí que nos dio todo para vivir como Él quiere, como Él manda, como Él ordena, a través de su palabra, a través de la Escritura, y eso también es un desafío para cada uno de nosotros. O sea, tenemos todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos ya nos ha sido dado, porque la Escritura lo declara de esta manera y tenemos que tomarnos de eso. Si entendemos esto, entonces no permitiremos que aquellas cosas que no podemos nos impida hacer aquello que sí podemos hacer. Porque muchas veces no puedo hacer tal cosa, pero ese no puedo después encierra muchas otras cosas que sí puedo hacer. Entonces no me atrevo a hacer otras cosas. Pero tenemos las herramientas para dar frutos, para ser productivos en cada una de nuestras vidas. Tenemos que sacar provecho a todo lo que tenemos. Riquísimo lo que tenemos. No podemos, como dije en un principio, tener excusas respecto a esto. Podemos postergar las cosas, pero no hay excusas. 2 Pedro, también el verso 4 dice que Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que vosotros, después de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguéis a tener parte de su naturaleza divina. Escapar de los deseos de la vida que nos llevan por un camino erróneo, equivocado, aquí dice de la corrupción, porque nos dio todas las cosas preciosas y magníficas promesas. Podemos crecer de una forma extraordinaria. Nuestro límite es Jesús. No hay otro límite. Nuestro límite o nosotros mismos nos podemos poner límites. Por eso decía al comenzar que es un desafío, por sus frutos los conoceréis, es una confrontación porque eso nos lleva a hacer un autoanálisis, mirarnos a nosotros mismos, una autoevaluación para ver cómo estamos, qué frutos estoy dando, cuán productivo soy en la vida. Uno debe sembrar todo lo que nos ha
dado. Nos ha dado muchas cosas. Si uno siembra lo que nos ha dado, va a crear algo para recibir lo que se nos ha prometido. ¿Me doy a entender? Si yo siembro lo que Dios me dio, recibo lo que Él me prometió. Así de simple podemos decir que Dios trata con cada uno de nosotros. Llevar frutos. Para llevar frutos lo más importante es tener buenas raíces. ¿No es así? En las cosechas y en los árboles, mejor tener buenas raíces para tener frutos. Jeremías dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Lo vuelvo a repetir, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. ¿Qué cantábamos recién al finalizar? Creo en ti y en lo que harás en mí. ¿Querés que se lo cante, se lo entonen también? No. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir frutos. Interesante, profunda, maravillosa la palabra de Dios, con raíces que se hunden en el agua. Si queremos tener frutos, nuestras raíces tienen que hundirse en el agua de vida, en Jesús, en la palabra. No hay otro camino, no hay otra forma, son fundamentales las raíces. Vemos, o se ve en las fotos, porque no hemos ido al desierto, pero las palmeras en el medio del desierto producen, porque tienen unas raíces profundas. Otro tipo de desierto tienen cactus con frutos, porque sus raíces son profundas. ¿Buscan qué? El agua. Entonces, para tener frutos, tenemos que hundirnos, como dije recién, en esa presencia de Dios, en Jesús, en el agua de vida, en su palabra. ¿Para qué? Para que seamos cada uno de nosotros productivos, demos frutos. Ahora, 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 al 7, dice, y eso lo traté en esa serie de mensajes de 2 Pedro, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, y sigue. La clave que es estar añadiendo, lo hemos escuchado, lo he tratado en esa oportunidad. Pongan todo el empeño, esforzarse a añadir a la fe cada una de estas cosas. ¿Para qué? Para dar frutos en nuestras vidas. O sea, arder en los propósitos divinos del Señor. Meterse en esa presencia, poner en el centro de nuestras vidas a Dios por sobre todas las cosas. Y a veces cuesta mucho esto. Porque nuestra propia naturaleza, nuestro propio conocimiento hace que dejemos a Dios de lado. No es que Dios va a hacer las cosas por nosotros, sino ponerlo a Él, entregarle las cosas a Él. Eso es profundidad. Cuando uno hace eso, pone a Dios en primer lugar, por consecuencia tendremos productividad, frutos. Seremos fructíferos, porque cada uno de nosotros tiene un potencial productivo, hay una genética, un ADN que lo puso Dios en cada uno de nosotros, que es multiplicación. Multiplicación, y se activa ¿cómo? Por medio de la fe. Por eso hay que añadir a la fe cada una de estas cosas que ustedes pueden leer. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con las semillas que Dios nos ha dado? ¿Por qué hay gente que no avanza en sus vidas, tienen promesas, tienen palabras, pero están como allí estancados? ¿Por qué sucede esto? Porque no actúan como productores, sino como consumidores. Les gusta consumir. Consumen lectura, consumen mensajes, consumen devocionales, consumen y nunca dan. Y más bienaventurado es
dar que recibir. Entonces por eso hay un estancamiento. Si Dios nos dice que tenemos que dar, la semilla que tenemos es la llave para el futuro de nuestras vidas. Entonces se consumen y no siembran. Entonces no hay productividad. Entonces los que son productores, los que producen, reciben y dan. Reciben y dan. Reciben y dan. Y no me estoy refiriendo solo a dinero. Todo en la vida. Gratitud, buenas palabras, etcétera, etcétera. Pero el que recibe, da y recibe en forma proporcional a lo que da. O aún más abundantemente, porque si sembras una semilla de maíz, vas a cosechar una mazorca con muchísimos granos más. ¿O no es así? Hay Rolly que vende maíz. Es así. Entonces, si uno no siembra lo que tiene, lo consume, ese será lo máximo. Ese será el tope. No esperes recibir más, pero si lo sembrás, lo vas a hacer producir y eso será altamente productivo, será tu mínimo. Porque Dios es un Dios productivo. Desde el comienzo dije, produzcan las aguas, produzcan el mar, produzca el cielo, produzca la tierra, produzcan, fructifiquen, multiplíquense. Así comenzó la Biblia. Producir es continuar una descendencia, es propagar, fructificar es aumentar, multiplicar también es abundancia. Dios nos dejó esto a cada uno de nosotros. Tenemos que tomar eso. ¿Acaso la Biblia dice que tenemos que ser imitadores? Tenemos que multiplicar nuestras vidas en otras vidas también. Dios no es un Dios consumidor. Dios, si tiene hambre, no te va a decir, hey, tengo hambre. Yo no tenía hambre, me comí un par de panchos. No va a decir eso. Le damos ofrenda porque obedecemos, diezmo porque obedecemos, pero Él no consume, las multiplica. Para la obra, para que crezca. Dice el Salmo 50, oye, pueblo mío, y hablaré, escucha Israel, testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo, no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerro ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales y los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Está claro? ¿He de comer yo carne de toros o beber de sangre de los machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de tu angustia y libraré y tú me honrarás. Pero el malo Dios dijo, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar de mi pacto de tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros eras parte. Tu boca mentía en el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste, yo he callado, pensabas que de cierto yo sería como tú, pero te reprenderé y te pondré delante de tus ojos. Entended esto ahora, los que olvidáis de Dios. No sea que yo despedace y haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Hace un contraste tremendo Dios aquí. Entonces, lo que quiero destacar es lo que sacrifica alabanza, el que da, Dios honra. Porque Dios es un Dios que no está en deuda con nadie. Entonces es importante entenderlo. A Dios no le gusta que las cosas se pierdan. ¿Qué pasó cuando alimentaron a la multitud? Que recogieran ¿qué? Los pedazos. ¿Y cuántas cestas sobraron? 12 cestas llenas. Porque no tenía que desperdiciarse nada. ¿Cuántas cosas desperdiciamos en nuestras vidas? Y no me refiero solamente a que tiramos alimentos, en nuestras vidas. Que Dios nos dio. Y no la ponemos en la cesta de Dios, para que Dios la multiplique y la use. ¿Cuántas cosas? Cada uno le pondrá su título, su nombre, lo que sea. Pero desperdiciamos cosas. Dios no desperdicia absolutamente nada.
porque como dije, Dios es un Dios productor. Siempre fue así. Lo único que consume Dios es el pecado. Cuando hay un pecador arrepentido, cuando nos entregamos a Él y nos arrepentimos, Él consume el pecado. Los únicos que vuelven al pecado somos nosotros. Para Dios no hay problema en ese sentido. Miren qué Dios misericordioso que tenemos. Por eso cuando ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, pasamos de ser un consumidor a un productor efectivo. Alguien que da frutos. Ahora, ¿por qué? Otra pregunta. No somos fructíferos o algunos no son fructíferos. Como dije, porque dejaron de dar y solamente reciben, están centrados en sí mismos. ¿Qué es consumir y utilizar nuestros bienes y recursos para satisfacer nuestras necesidades? Simple la definición. No es un pecado consumir. El problema es cuando no le damos lugar a Dios. Cuando solamente queremos para nosotros, cuando no producimos. Nuestro yo interior, ese hombre interior que tiene que ir creciendo, madurando, solamente pide dame, dame, dame. Siempre satisfacer mis necesidades, sin mirar las necesidades de los demás. Y me consumo todo eso, porque nuestra naturaleza es consumir. La naturaleza de Dios es producir. Entonces consumimos y consumimos. ¿O acaso las publicidades no están arregladas, hechas, diseñadas para que se consuma aún lo que no se necesite? Le agregan un valor agregado imaginario y no destacan las virtudes quizás del producto. Y le dan mucho más allá, porque el mundo es consumista. Vivimos en una sociedad consumista. ¿Cuántos hay que compran cosas sin necesidad? Si compras una silla, te regalo, qué sé yo, cualquier otra cosa. Y vos vas y comprás la silla y tenés 5.000 sillas en tu casa. Es así. ¿Cuánta gente? Porque está dirigido hacia esa naturaleza consumista. Por eso tenemos que ser productores en cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Como dije recién, nos centramos en uno mismo. Cuando sucede esto que consumimos, está centrado en uno mismo. No tenemos ojos para mirar al otro. El justo come a quedar saciado, pero el malvado queda con hambre. Es duro, ¿no? Pues no somos malvados, pero entramos en la categoría de siempre querer más muchas veces. Más y más. Si estamos con nuestras necesidades básicas insatisfechas, solamente vamos a consumir en nuestras vidas. Nunca nos saciamos en nuestras vidas. Si necesito afecto, como ejemplo, que me amen, entonces demando eso, que me amen siempre. Y reclamo eso, entonces me dan amor y no me sacia, reclamo más amor. ¿Cuándo doy? ¿Me doy a entender? ¿Cuándo doy amor yo? No, pues yo quiero que me amen. Yo necesito que me amen. Consume amor por todas partes. Nunca está satisfecho. ¿Por qué? Porque es bíblico. Yo tengo que dar. Tengo que producir en mi vida. Entonces, una persona así hasta arruina todas las relaciones que tiene. Porque se cansa la gente. Le dan y nunca reciben absolutamente nada. Así hay matrimonios también. Que solamente una parte es la que da y la otra solamente recibe, sin interesarle el dar. Con el dinero, gano dinero, está bien ganar dinero y estoy contento, bien, no tengo que hacer producir, pero quiero más, porque me da poder, me hace sentir a alguien. ¿Cuántos hay así? ¿Ustedes conocen gente así? ¿Han conocido gente así? Creo que todos hemos conocido gente así. Y quiero más, no produzco. Entonces, ¿qué? Consumo todo eso y me consumo en la familia, me consumo en las relaciones, porque no doy lo que ellos necesitan, especialmente familias. ¿Cuántas familias arruinadas hay por esto?
centrada solamente en lo suyo, en tener. En los ministerios, quienes tienen un llamado de Dios genuino, pero construyen o edifican el ministerio todo en torno a su ministerio. ¿Me doy a entender? Todo centrado en Él. Quiere satisfacer su necesidad, ser conocido, reconocido, ser famoso. Todo en torno a eso. En un momento eso, como un castillo de naipes, se derrumba. ¿Y por qué, Señor, si yo te he servido? ¿Por qué, Señor, si yo todos estos años que hice esto, que hice aquello? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué? Si no haces lo que yo te digo, porque te centraste el ministerio en vos mismo, aquellos que quieren liderazgo, por reconocimiento, por tener un lugar, simplemente por eso. Eso es ser consumidor. No entender la palabra de dar en nuestras vidas, de ser productivos en nuestras vidas. Los distintos grupos, en distintos lugares, no me refiero solo a gente cristiana. Cuando se centran en sí mismo y no cumplen el objetivo porque fue creado, se consumen. Empiezan a desaparecer, a criticarse, a molestarse uno al otro. Comienza a ser unas relaciones tóxicas porque no se dio y solamente se consumió. Y muchísimas cosas más podríamos ver esto sobre consumir o dar. Por eso es importante morir al yo. Si el grano de trigo no muere, dice la Biblia, hay que morir. Morir al yo para que Cristo sea en mí. Y me haga ser un ser productivo. Porque si no, somos terribles consumidores y en Cristo podemos ser potenciales productores. Tremendos productores. Muchas veces solamente esperamos que se satisfagan nuestras necesidades y las consumimos. Y nos olvidamos de mirar todo lo que hay a nuestro alrededor, aún cercano, muy cercano en nuestras vidas. Quizás más cercano de lo que nos imaginamos en nuestras vidas. ¿Cuánto haces que no bendices a aquella gente que te bendice? ¿Cuánto hace que no honras a aquellos que te bendicen? Porque consumís. Solamente estás centrado en ti mismo y no en dar. Eso es importante hacerlo. Dar honra a que honra. Ahora, cuando un consumidor es bendecido, se consume la bendición. Se la consume. Va tras las bendiciones y no tras de la fuente que produce las bendiciones. Ay, soy bendecido en esto y en aquello. ¿Y estás detrás de las bendiciones o detrás del Dios de las bendiciones? No tienes que ir detrás de las bendiciones, uno tiene que ser obedientes. Y dice Deuteronomio que las bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Deuteronomio 28. ¿Cuántos quieren ser alcanzados por las bendiciones? Gloria a Dios por eso, lo tenemos que dar cuando somos bendecidos. Si no, nos sirve absolutamente de nada. Cuando hablamos, tenemos que ser de bendición. Palabras necias y sin sentido, no. Dice la Biblia, llena de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras que los labios del necio a él consumen. Nos consumen nuestras propias palabras. Nos consume nuestra propia vida. Por eso nuestras palabras tienen que ser de bendición, palabras productivas, que lleven fruto, que agraden al otro, a quien está a nuestro alrededor, a nuestro lado. Son semillas de bendición. Ahora, no hay término medio entre ser productor y consumidor. No a medias, medias no sirve de nada, no existe. ¿Cuál es el fin de todo lo que haces en tu vida? Es para bendecir donde te muevas. Es para bendecir a otros. Alabado sea el Señor si es así. Gloria a Dios por esto.
Por eso, también otro punto importante entre el consumir o el ser productivos es nuestro tiempo. El no hacer nada, no me gusta hacer nada. ¿Y qué es hacer nada? Es que el tiempo no produzca en nuestras vidas. Todos tenemos las mismas 24 horas al día, todos. No hay uno que es muy productivo y tenga 2 horas más. Ni aquel que es holgazán y tenga solamente 1 hora en el día. No existe eso. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Tenemos libertad para hacer lo que queremos. ¿Y qué hacemos? Tenemos una libertad responsable para hacer lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Muchas veces llenamos el carrito de nuestra alma en el supermercado de los consumidores y no nos llena nuestras vidas en vez de servir al Señor. Cuando somos productivos porque estamos centrados en el reino de Dios, por sobre todas las cosas, en Él, aprovechar las oportunidades para recibir, para sembrar, y nos movemos en esa dinámica constantemente. Recibo y doy en mi vida. Aprovechar las oportunidades valorando el tiempo. No digo que no tengas tiempo de ocio. El problema es que muchas veces es más ocio que otras cosas. Es muy importante esto. ¿Redimes el tiempo o lo consumes? ¿Redimes el tiempo o consumes mirando una maratón de series todos los días? ¿Redimes sirviendo o lo consumes siendo holgazán? ¿Lo redimes predicando o hablando cosas que no son de edificación y de bendición? Y podríamos con un montón de preguntas más y hacernos nosotros preguntas, nos corresponde hacerlo. El tiempo que Dios nos dio es una semilla también, una semilla muy importante. No hay otra semilla más importante. Puedo perder 1.000 pesos y mañana ganarlo. Pierdo 1 hora y ya no la puedo recuperar. ¿Cuántas veces nos arrepentimos? ¿Cuántas veces me arrepentí? ¿Por qué no hice esto? Y ya no puedo volver atrás. Le digo, Señor, vos sos el creador del tiempo, llévame. No me lleva. Sería maravilloso. Ya con experiencia uno haría las cosas de otra manera. Tenemos que ser una buena tierra para que esa semilla fructifique en cada una de nuestras vidas. No tenemos que ser consumidores. Lo dije al comenzar, muchas veces se consume palabras los fines de semana, devocionales, lectura, pero si no se pone en acción, en práctica, pasás a ser un consumidor nada más y no un productor. El Señor quiere que fructifiquemos en nuestras vidas. También, ¿qué hacemos con nuestro dinero? Pues no se trata de los diezmos nada más. Leíamos que todo es del Señor, la tierra y su plenitud, y el mundo y lo que en él habitan, dice la palabra. O sea, si tenemos un trabajo propio, trabajamos para otro, nos pagan, recibimos dinero, mucho, medio, lo que sea. Y podemos dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, genial. Pero ¿cómo administramos? Tenemos que ser buenos administradores también en eso. Muchas veces he comentado esto con algunos y dicen, pues yo gano y hago lo que se me dé la gana, está bien. Tenés libertad para hacerlo. Pero lo usamos sabiamente, Dios nos guía cómo usarlo. Porque podemos ser consumidores, por eso también hay gente con muchas deudas. Y hay crisis. La crisis está cuando uno recibe 1.000 y gasta 1.100. Recibe 1.500 y gasto 2.000. Ah, no, pero ahora voy a recibir 2.000, gasto 3.000.
Entonces, quiero estar por encima, no lo administro sabiamente, consumo y no produzco. Una cosa es estar en crisis y otra es estar en Cristo. Totalmente diferente. Venid, dice Isaías, a las aguas todo lo que tengáis sed. Venid a comprar y a comer los que no tengáis, y a comer los que no tienen dinero. Venid, comprad vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no satisface? Escuchadme bien, comeréis lo que es bueno y os deleitaréis con manjares deliciosos. La invitación es que vayamos a Él. No vayamos a otro lugar. Pensar en cada una de estas cosas. Y para terminar con algunas preguntas también que nos tenemos que llevar. ¿Qué hacemos con nuestras habilidades? ¿Qué hacemos con nuestros dones, con nuestros talentos? ¿Están al servicio del Señor? ¿Están al servicio de la gente que está al servicio del Señor? ¿Qué hacemos con la palabra? Extraordinaria, maravillosa, profunda, rica, que nos satisface, que nos hace crecer. ¿Qué hacemos? ¿La consumimos simplemente? ¿Qué hacemos con las semillas que Dios nos da? ¿Qué hacemos con la creatividad? Todos somos creativos y todos podemos ser creativos. No importa la edad. En una época se decía que el que no usó la creatividad tiene la parte del cerebro atrofiada. Se decía eso. Hoy se sabe con la neurociencia que la neuroplasticidad nos permite ser creativos siempre, hasta el último respiro de nuestros días. Siempre se puede hacer creativo. ¿Cómo se va a atrofiar algo que creó maravilloso el Señor? Debemos ponerlo en práctica. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen los chicos con la fuerza y la juventud? ¿Qué hago yo con mi fuerza y mi juventud? Pero los mayores, ¿qué hacemos con nuestra experiencia y madurez? ¿La consumimos? ¿Qué hacemos con nuestra relación con el Señor? Lo más importante. Esas raíces, como decía Jeremías, profundas, en las profundidades del agua, el agua de vida en nuestras vidas. ¿Qué hacemos? Por eso tenemos que salir de ese desierto de los consumidores y entrar al reino de los productores, a la tierra prometida. El Señor nos dice que seamos productivos, que seamos fructíferos. ¿Estamos siendo? ¿Podrá salir, como decía el primer versículo que leí? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Por sus frutos lo conocerán. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! ¿Por qué nos conocen a nosotros? ¿Por el DNI? ¿Porque nos conocen? ¿Porque nos conocemos hace mucho? ¿O por lo que damos? Lo que brindamos al prójimo. Es una confrontación a mirarnos a nosotros mismos. Vuelvo al comienzo. A mirarnos a nosotros mismos, a autoanalizarnos, a autoevaluarnos, para ver qué frutos estamos dando. ¿Cuán productivo soy? ¿Cuán fructífero soy en mi vida? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes lo cantábamos. Tus ojos revelan que yo nada puedo ocultar. Nada. David lo dice, ¿dónde me voy a ir de tu espíritu, Señor? ¿Dónde? Si realmente creemos que los ojos del Señor revelan nuestra vida, qué bueno es que podamos mirarnos y ver cuán productivos somos. La misma palabra nos dice, estamos desnudos ante su presencia.
Pero no es la desnudez estar sin ropa, sino de conocer todo nuestro ser, todo nuestro ser. Lo más importante, nuestro interior. Padre, gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia. Porque realmente tus ojos verdaderamente revelan que nada puedo ocultar, absolutamente nada, Señor. Qué bueno que cada uno de nosotros podamos mirarnos, analizarnos, evaluarnos y ver cuánta cantidad de frutos o qué frutos estoy dando. Porque por eso me van a conocer. Frutos de mi vida, de mi testimonio, de mi servicio, de mi comportamiento, de mi hablar. Frutos de vida, una vida que se imparte a aquellos que están en necesidad. Señor, eres maravilloso, eres grande, Señor. Nos ha dado todo aquello que necesitamos para agradarte, para obedecerte, Señor. Todas las herramientas las tenemos, un ADN, una genética de multiplicación, de ser productivos. No tenemos excusas, Señor. Que cada uno de nosotros podamos avanzar y realmente, también como cantamos, creo en ti y en lo que harás, Señor. Poder hacerlo con toda confianza cada día de nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo y por tu palabra. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.